Bueno, para continuar con el curso, entonces, de introducción, vamos a ver algo de control de calidad de pulpas y papeles. Todo lo que es control de calidad está regulado por normas internacionales. Las más importantes son las ISO, que son internacionales, las TAPI, que son americanas, de la Technical Association of the Paper Industry, las canadienses, que son las PAPTAC, y las escandinavas, que son las SCAN. Ahora bien, todas ellas están relacionadas, o sea que cada norma, por ejemplo, resistencia a la tracción de papeles, ISO, por ejemplo, dice, bueno, esta norma se relaciona con tal norma de TAPI, tal de SCAN, por ejemplo, ¿sí? Están todas, hay una norma para cada ensayo y son similares, tienen por ahí pequeñas diferencias. Bien, para conocer la calidad del material fibroso, es básicamente la longitud de fibras, ¿sí? Que es una propiedad fundamental de la pulpa, porque se relaciona directamente con su resistencia. Lo que se hace es clasificar, hay diferentes tipos de equipos, pero el más común es el Bauer Magnet, que separa la pulpa en función de las longitudes de los elementos que la componen, ¿no? Y entonces consiste en 5 tanques. En el primero se agrega la pulpa, los tanques están en cascada, cada uno tiene una salida de líquido al siguiente, y entonces van teniendo mallas de aberturas descendientes, o sea que van siendo cada vez más pequeñas. Entonces lo más grande va a quedar retenido en el primer tanque porque no va a pasar la primer malla, y así sucesivamente lo más fino va a ser lo que quede al final, ¿sí? Acá se usa la nomenclatura retenido y pasa, ¿sí? Lo que queda retenido en el tanque, en el primer tanque, en estas, las mallas están normalizadas, ¿sí? La abertura de las mallas, y digamos, la nomenclatura es en mesh, que es mallas por pulgada cuadrada, y entonces tenemos que la primera, por ejemplo, es de 30 mesh, la que sigue 150 mesh, 100 mesh. Entonces cada vez que vamos avanzando, las mallas más cerradas van teniendo un número más grande porque tienen más hilos por pulgada cuadrada, entonces los orificios van siendo cada vez más chiquitos. Entonces la fracción más grande, que va a ser de astillas seguramente, o fibras más largas, va a ser la de R30, y la de finos va a ser la que pasa a 200. Bien, otra determinación que se hace de calidad de material fibroso es el porcentaje de ACE fibrosos o chives, ¿sí? Esto es importante en las pulpas de alto rendimiento porque quedan muchas astillitas, entonces es importante saber cuánto de astillas tenemos para saber si hay que intensificar el refino, modificar alguna característica. En general lo que usa es una placa ranurada de 0,15 milímetros, y entonces va pasando la suspensión, una suspensión diluida, se hace pasar por la placa y se pesa posteriormente lo que queda retenido sobre la placa. Una propiedad importantísima que se mide sobre el material fibroso es lo que se llama grado de refino, o su inversa, el drenado. El grado de refino va a determinar la velocidad a la cual se separa el agua durante la formación de una hoja sobre una tela metálica. Es una forma de medir el drenado del agua del empaste en la máquina de papel. Entonces, una pulpa muy refinada va a absorber mucha agua, va a tener mucha agua internamente debido a la fibrilación internamente y externamente, y por lo tanto va a tener mayor dificultad de drenar el agua, ¿sí? Entonces el mayor grado de refino me va a dar el menor drenado. Es como que una propiedad es inversa de la otra.
Entonces esto se suele denominar grado de engorde también, o frines. Frines, ¿por qué? Porque uno de los equipos con que se mide el drenado se llama Canadian Standard Frines, y es un equipo de Norteamérica, canadiense obviamente. Y el equipo con que se mide el grado de refino es el Schoeper-Riegler, que es de una norma SCAN, o sea que es el equipo escandinavo para medir esta propiedad. Acá tenemos lo que es el Canadian Standard Frines y ven que tiene un recipiente superior donde se agrega la pulpa, que a su vez tiene una manija para abrir y liberar la suspensión sobre ese cono que desemboca con un orificio calibrado en esa probeta plástica inferior. Entonces, fíjense cómo es el mecanismo: se coloca la suspensión en la parte superior y se abre la tapa y ahí cae la pulpa con agua, y entonces tiene un conito, ¿sí?, para regular, digamos, la entrada a ese cono inferior. Y entonces el tema es así: si la pulpa drena muy fácil, o sea, si el agua sale de golpe porque la pulpa no está refinada, entonces se va a llenar el cono inferior y va a salir mucha agua por el orificio lateral. Y si tarda mucho en drenar, va a gotear lentamente porque va a quedar mucha agua en la pulpa y la mayor parte va a salir por el orificio inferior. Entonces, ahí está la diferencia de el drenado, de más facilidad de drenado o menor facilidad de drenado. La mayor facilidad de drenado se va a medir en la probeta graduada que se coloca en el orificio lateral y que tiene 1000 mililitros, y entonces cuando la pulpa está muy poco refinada va a salir mucha agua y va a tener un número alto, ¿sí? Entonces decimos que tiene un número alto de Canadian Standard Frines. Si está muy refinada, va a caer poquita agua por el orificio lateral y entonces va a tener un bajo Canadian Standard Frines. El equipo Schoeper-Riegler, dijimos que es el de la norma SCAN, tiene un funcionamiento muy similar, solo que tiene un cono que se mantiene presionado dentro de ese cilindro en la parte inferior, y luego se suelta, se levanta esa parte y queda la malla inferior libre para que drene el líquido. Tiene el mismo sistema de orificio lateral e inferior, pero la gran diferencia es que la medida del cilindro está invertida. O sea que en vez de ser de 0 a 1000, en este caso está invertida y tiene valores de 0 a 100. Entonces, una pulpa muy refinada me va a dar un Schoeper alto y una pulpa poco refinada me va a dar un Schoeper bajo. O sea que la que drena poco va a tener un Schoeper alto y un Canadian bajo. Tienen esa medida inversa. Bueno, esto lo van a ver con detenimiento en el curso de control de calidad, por supuesto. Bien, esas digamos son características que se miden sobre las pulpas sin formar hojas, pero tenemos que formar probetas para medir las resistencias y propiedades ópticas. Entonces, ¿cómo se hace? Se forman probetas en una formadora de hojas, que la vemos ahí. Un modelo es este es el modelo de TAPI, es un cilindro en el cual se coloca la suspensión de pulpa, se agrega agua, se agita con el agitador que está ahí y luego se abre una válvula que desagota en la parte inferior y así desciende la pulpa sobre la malla y forma la hoja. Bien, entonces esa hoja se seca, se acondiciona
¿sí? Porque hay una norma de acondicionamiento, en general es de 23 grados y 50% de humedad, y una vez que están acondicionadas las hojas, entonces se pasa a hacer las mediciones, ¿sí? Una de las mediciones es el gramaje, que tiene que ver con gramos por metro cuadrado. Como conocemos la medida de la superficie de la formadora, entonces que va a ser la superficie de la probetita redonda en este caso, entonces con el peso de la hoja se puede calcular el gramaje. Por supuesto que la suspensión se hace con cantidades establecidas por norma para que den gramajes de 60 gramos por metro cuadrado seco. Ese es el gramaje que se utiliza para hacer los ensayos físicos estandarizados. Posteriormente, entonces, con esas hojas acondicionadas, esas hojas son prensadas, secadas en esos anillos, ¿sí? Se colocan las hojas entre esos anillos sobre una platina y así se secan y acondicionan. La densidad y el volumen específico de las hojas son características muy importantes. Entonces, la densidad, ¿cómo se mide? Se determina el espesor de las hojas con un medidor de espesor, un micrómetro, y como conocemos el gramaje, o sea, los gramos por metro cuadrado de las hojitas, porque dijimos que ya se arman conociendo la consistencia de la suspensión tal que nos den 60 gramos secos por metro cuadrado. Entonces se divide el gramaje por el espesor y entonces ahí tenemos los gramos por centímetro cúbico y lo pasamos a las unidades que están especificadas por norma. Y entonces si dividimos, invertimos la densidad aparente, o sea que hacemos al revés, los centímetros cúbicos por gramo, obtenemos el volumen específico, que es la inversa de la densidad. Ahí tenemos un ejemplo de un micrómetro, ven que tiene abajo ese círculo donde se coloca la muestra y va apoyando un detector que va midiendo el espesor de la hoja. Bien, otra propiedad importante es la resistencia al paso de agua y la permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad al aire. Es la capacidad para permitir que un flujo de aire bajo presión atraviese la hoja. Entonces se coloca la hoja en una mordaza que es un círculo abierto y se obliga a pasar aire a través de la hojita. Entonces así se miden los segundos que tarda el peso que se coloca en el equipo en bajar, digamos, y eso es lo que me está dando los segundos que tarda el aire en atravesar la hoja, ¿no? Si yo invierto con una conversión, puedo medir lo que sería la superficie abierta o algo así como la porosidad de la hoja, ¿no? Porque el aire va a pasar por los poros. Entonces serían los segundos que tarda, sería inversamente proporcional a la apertura de la hoja, la porosidad de la hoja. Y esto, por eso se llama porosímetro, ¿sí? El equipo que mide esta resistencia al paso de aire. Bien, también la absorción de agua, que es el COB, que se mide solo en papeles encolados, porque dijimos que el encolado es el que permite disminuir la absorción de humedad. Entonces en ese portamuestra se coloca la hoja y se coloca agua y al cabo de un determinado tiempo se mide, se pesa cuánta agua absorbió el papel. Dentro de los ensayos mecánicos, la resistencia a la tracción se mide con ese equipo que está en la imagen, que es un aparato tipo Instrom, y ¿cómo se mide? Se corta una probeta, que es una tirita de dimensiones normalizadas, se coloca entre dos mordazas y con el inicio del ensayo las mordazas se empiezan a separar y empiezan a estirar la muestra hasta que se corta.
Entonces, con este equipo se mide la elongación antes de la ruptura y la fuerza necesaria para la ruptura. Entonces se mide resistencia a la tracción, elongación, y se puede calcular el TEA, que es la energía absorbida a la tracción. Entonces, una elevada resistencia a la tracción ayuda a disminuir la rotura en la máquina. Por eso es muy importante, por ejemplo, en papel periódico, en todos estos papeles que son impresos con máquinas rotativas, por ejemplo, porque la máquina está tironeando continuamente a la hoja. Otra propiedad mecánica importante es la explosión o reventamiento, que se define como la presión hidrostática necesaria para la ruptura de una probeta de pulpa o papel de dimensiones normalizadas cuando se deforma por acción de una membrana de látex de aproximadamente 1,2 pulgadas de diámetro, que se fuerza contra el mismo a una velocidad controlada de carga. Entonces el equipo es ese, se coloca la mordaza, que lo que hace es sostener con una especie de anillo la muestra, y en la parte inferior de la muestra hay una membrana de látex que cuando se inicia el ensayo se empieza a levantar, ¿no? Porque se empieza a impulsar líquido como para que infle esa membrana de látex hasta que termina rompiendo al papel, o sea, explotando al papel, ¿no? Este es un ensayo particular de papeles que quiere replicar el esfuerzo que puede hacer, por ejemplo, una bolsa cuando es colocada sobre el hombro para transportarla, ¿sí? Cuando una persona tira sobre el hombro la bolsa, entonces el hombro redondeado hace un esfuerzo que querría ser simulado por este ensayo. Es importante entonces en los papeles bolseros o de envoltura, es una combinación de tracción y elongación, evoluciona en forma similar a la resistencia a la tracción, o sea que cuando aumenta la resistencia a la tracción también aumenta la explosión. El aparato se llama tipo Mullen-Tester. El rasgado también es una propiedad importante, sobre todo en papeles de impresión y escritura. O desgarro, rasgado o desgarro, es la cantidad de trabajo realizado al rasgar el papel a través de una distancia fija, luego de realizado un corte inicial mediante una cuchilla que forma parte del instrumento. O sea que el aparato es de tipo péndulo, es el que está ahí, el aparato Elmendorf, tiene un péndulo que es pesado y que se lo mantiene soportado en una posición así como está, vertical, pero con una gran energía potencial porque se lo sostiene artificialmente. Se coloca el papel en dos mordazas, una de las cuales está unida al péndulo, entonces, y la otra está fija. Se hace un corte inicial y al largar el péndulo, todo el peso del péndulo hace que se rasgue la muestra. Bien, las propiedades ópticas se miden con reflectómetros. Se coloca la muestra ahí se nota en la parte central de ese tubo negro, se coloca ahí la muestra y se miden todas las propiedades ópticas, que son la blancura, la opacidad, la dispersión de la luz, la absorción de la luz y el espectro de color. Entonces, la apariencia de una pulpa es una cualidad importante determinada por el uso al cual se va a destinar, ¿no es cierto? Siempre los papeles de impresión y escritura son los que se pretenden que sean más blancos, las superficies impresas son las que se busca que sean más blancas, y la propiedad universal, la que más se mide, es la blancura, que es el brightness, que va a influir sobre el aspecto de la pulpa y se define como la cantidad de luz reflejada por la hoja de papel cuando se hace incidir un haz de luz de 457 nanómetros. ¿Por qué? Porque esa es la longitud de onda de la luz azul y es la que el ojo humano ve como bien blanco. La opacidad se define como la capacidad de una hoja de no dejar pasar la luz a través suyo, o sea que es la inversa de la transparencia.
y la dispersión de la luz o light scattering está relacionada con la cantidad de luz que se dispersa internamente en el material y no resulta ni reflejada ni transmitida. O sea que cuando yo tengo una superficie sólida, la luz incide sobre la superficie, parte se refleja, que es lo que vamos a ver como brightness, y parte se transmite, o sea, pasa de largo hacia abajo, que es lo que vemos como transparencia, o su inversa sería la opacidad, y lo que se va reflejando internamente en el material o dispersando dentro del material es lo que se conoce como scattering. ¿Sí? Todo esto lo van a ver muy bien, mucho mejor en el curso de control de calidad, ¿no es cierto? Acá lo que estamos dando es un pantallazo como para que tengan idea, pero todas estas propiedades y los equipos y el funcionamiento de los equipos y su importancia, ¿sí? Lo van a ver bien en el curso de control de calidad.